Hola a todos, mi nombre es Viviana y hoy les voy a hablar del contrato laboral y los tipos de contrato. Artículo 5. Definición de trabajo. El trabajo es toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo. Artículo 11. Derecho al trabajo. Toda persona tiene derecho al trabajo y goza de libertad para escoger su profesión u oficio, dentro de las normas prescritas por la Constitución y la ley. Artículo 22. Definición. 1. Contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. 2. Quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera empleador, y la remuneración cualquiera que sea su forma, salario. Artículo 23. Elementos esenciales. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos esenciales. A. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo. B. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigir el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo, cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato, todo ello sin que afecte el honor como la dignidad y los derechos mínimos del trabajador, en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia y obligan al país, y C. Un salario como retribución del servicio. 2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. Tipos de contrato. Contrato por obra-labor. Un contrato de obra o labor es aquel en que se vincula a una persona para que realice una labor o una actividad determinada, sin pactar un plazo o término de duración, es decir, que la relación laboral se termina una vez finalice la obra o labor. Contrato a término fijo es aquel en que las partes, empleado y empleador, pactan una duración precisa en el tiempo. Este tipo de acuerdo laboral tiene una duración máxima de 3 años, pero que puede ser renovado tantas veces como lo dispongan las partes. Contrato a término indefinido es aquel que no tiene estipulada una fecha de terminación de la obligación entre el empleado y el empleador, cuya duración no está determinada por la de la obra o la naturaleza de la labor contratada, o no se refiere de manera explícita a un trabajo ocasional o transitorio. Contrato de aprendizaje es aquel por el cual un empleado se obliga a prestar un servicio a un empleador a cambio de que éste le proporcione los medios para adquirir formación profesional metódica y completa del arte u oficio para cuyo desempeño ha sido contratado por un tiempo y le pague el salario. Trabajo ocasional, accidental o transitorio. Se define como aquel trabajo de corta duración y no mayor de un mes que se refiere a labores distintas de las actividades normales del empleador. Hola, mi nombre es Laura. Les voy a comentar un poco sobre los salarios. Se conoce como salario a la remuneración que recibe el trabajador por parte del empleador como contraprestación por los servicios personales entregados por él a la empresa. El salario se puede convenir libremente entre dos personas que intervienen en el contrato, trabajador y empleador, pero el valor pactado entre ellos como salario no debe ser inferior al valor establecido legalmente como salario mínimo. La modalidad por la que el trabajador va a recibir el salario también es de mutuo acuerdo entre las partes. Dicha modalidad debe quedar establecida en el contrato y puede ser por unidad de tiempo, por obra o destajo por tarea, comisiones por jornal, días o los fijados en pactos, convenciones colectivas o fallos arbitrales.
siempre que estos últimos estén por encima del salario mínimo legal. Ahora bien, el Código Sustantivo del Trabajo establece los elementos que integran el salario y los pagos que no constituyen salario. Respecto a los pagos que constituyen salario, se pueden contar los siguientes: la remuneración ordinaria, bien sea fija o variable; los pagos en dinero o en especie, siempre que este último guarde los porcentajes establecidos en la ley, que reciba el trabajador como contraprestación directa por el servicio prestado, tales como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales o similares; el valor del trabajo suplementario o de las horas extras; el valor del trabajo en días de descanso obligatorio; los porcentajes sobre ventas y comisiones dentro de los pagos que no constituyen salario, y el Código Sustantivo del Trabajo menciona los siguientes: las participaciones de utilidades, los excedentes de las empresas de economía solidaria, los valores que reciba el trabajador no destinados a su beneficio o enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, tales como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes; las prestaciones sociales, los beneficios o auxilios habituales y ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador, siempre que las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyan salario en dinero o en especie; los valores dados por el empleador al trabajador, bien sea en dinero o en especie, tales como la alimentación, la habitación o el vestuario; las propinas. Primero, las propinas que recibe el trabajador no constituyen un salario. Segundo, no puede pactarse como retribución del servicio prestado por el trabajador lo que éste reciba por propinas. Eso es totalmente aparte. En el artículo 134 tenemos periodos de pagos. Primero, el salario en dinero debe pagarse por periodos iguales y vencidos en moneda legal. El periodo de pago para las jornales no puede ser mayor de una semana y para sueldos no mayor de un mes. Segundo, el pago del trabajo suplementario o de horas extras y el del recargo por trabajo nocturno debe efectuarse junto con el salario ordinario del periodo en el que han causado o a más tardar en el salario del periodo siguiente. En el artículo 138 tenemos lugar y tiempo de pago. Primero, salvo convenio por escrito, el pago debe efectuarse en el lugar donde el trabajador presta sus servicios durante el trabajo o inmediatamente después de que éste cese. Segundo, queda prohibido y se tiene por no hecho el pago que se haga en centros de vicios o en lugares de recreo, en expendios de mercancías o de bebidas alcohólicas, a no ser que se trate de trabajadores del establecimiento donde se hace el pago. En el artículo 139 tenemos a quién se le hace el pago. El salario se paga directamente al trabajador, no a una tercera persona, sino al trabajador. En el artículo 140 tenemos salario sin prestación del servicio. Durante la vigencia del contrato, el trabajador tiene derecho a percibir el salario aun cuando no haya prestado el servicio por disposición o culpa del empleador. En el artículo 141 está salarios básicos para prestaciones. Solamente en pactos, convenciones colectivas y fallos arbitrales pueden estipularse salarios básicos fijos que sirvan para liquidar la remuneración correspondiente al descanso dominical y las prestaciones proporcionales al salario, en los casos en que éste no sea fijo, como en el trabajo o destajo o por unidad de obra o por tarea. En el artículo 142 tenemos irrenunciabilidad y prohibición de cederlo. El derecho al salario es irrenunciable y no se puede ceder en todo ni en parte a título gratuito ni oneroso, pero sí se puede servir de garantía hasta el límite. A trabajo de igual valor, salario igual. Artículo 158. Jornada ordinaria. La jornada ordinaria de trabajo es la que convengan a las partes o a la falta de convenio, la máxima legal. Artículo 159. Trabajo suplementario o de horas extras es el que excede de la jornada ordinaria
y en todo caso el que excede la máxima legal. Artículo 160. Trabajo diurno y nocturno. Primero, trabajo diurno es el que se realiza en el periodo comprendido entre las 6 horas y las 21 horas. Segundo, trabajo nocturno es el que se realiza en el periodo comprendido entre las 21 horas y las 6 horas. Hola a todos, mi nombre es Luis Castillo. Les voy a presentar el tema de prestaciones sociales. Son los dineros adicionales al salario que el empleador debe reconocer al trabajador vinculado mediante contrato de trabajo por sus servicios prestados. Es el reconocimiento a su aporte en la generación de ingresos y utilidades en la empresa o unidad económica. Las cesantías, de acuerdo al artículo 249 del Código Sustantivo de Trabajo, el trabajador tiene derecho a que se le pague un salario mensual por cada año de trabajo o proporcionalmente a la fracción de un año trabajado por concepto de auxilio de cesantías. Intereses de cesantías. El empleador debe pagar a sus empleados intereses sobre las cesantías que tenga acumulados a 31 de diciembre de cada año, a una tasa de 12% anual y en proporción con el tiempo que se lleve laborando si estas son menor de un año. Los intereses se deben pagar a más tardar a 31 de enero y se pagan directamente al empleado, pues no se deben consignar en ningún fondo de cesantías. Vacaciones. Las vacaciones son un descanso remunerado y en realidad no deberían de ser consideradas para la liquidación de las prestaciones sociales, porque no hacen retribución directa a los servicios prestados por los colaboradores a la empresa. Pero como lo mencionamos anteriormente, por simplicidad se incluyen las prestaciones sociales. La prima de servicios consiste en una remuneración obligatoria que se paga a los colaboradores para hacerlos partícipes de los resultados de la empresa. Corresponde a 30 días de salario por cada año trabajado o proporcional si es menos tiempo y debe pagarse en 2 cuotas. La primera cuota se conoce como la prima de mitad de año y debe entregarse a más tardar a 30 de junio y su valor dependerá del tiempo que el colaborador haya trabajado entre el 1 de enero y el 30 de junio del año en curso. La segunda cuota, que se conoce como la prima de Navidad, debe pagarse antes del 20 de diciembre y su valor será proporcional al tiempo trabajado entre el 1 de julio y el 31 de diciembre del año en curso. Para calcularla usamos algunas de las siguientes fórmulas.